Tengo siempre muchas cosas para compartir de las sesiones, sobre todo para mostrar de qué se tratan, cómo son las sesiones con los caballos, ¿no? Y te voy a compartir hoy una sesión que tiene que ver con los roles que ocupamos, ¿no? Cuando entramos la persona me dice, ¿esto es una constelación o qué es? Bueno, yo no sé, no lo defino como una constelación, sino lo defino como lo que energéticamente el campo muestra. Y a veces se da en un formato constelación, otras veces se da en otros formatos. Entonces son nombres que les ponemos desde la intelectualidad para poder ordenar la información. Pero lo que se muestra es lo que uno, lo que el alma de algún modo está trayendo sobre la mesa para que lo podamos integrar o lo podamos ver. Y primero esta persona empieza a trabajar sus miedos muy, muy presentes, miedos muy, muy fuertes, que había tenido ataques de pánico, y, o sea, muy, muy entorpecedores y bloqueantes en su vida, ¿no? Miedo en todo, miedo a que su hijo le pase algo, miedo a alejarse de sus seres queridos, bueno, una sensación muy atrapante del miedo, ¿no? Ese miedo que realmente te bloquea y no puedes avanzar a ningún lado. Bueno, cuando empezamos la sesión, los caballos se fueron como abriendo y generando más espacio, entonces ella se empezó a sentir ignorada. Entonces primero había un caballo que apenas entramos en la sesión y abrió los ojos, porque primero siempre hago una meditación. Un caballo que estaba lejos empezó a acercarse muy decididamente y se paró atrás, ¿no?, de ella. Y le agarró una angustia enorme y bueno, empezó a soltar todo lo que tenía ahí en relación a la maternidad, a ser madre otra vez, los miedos inmensos a ser madre, bueno. Y no sabíamos muy bien por dónde iba, porque ella, bueno, arrancó por la madre, por su madre, ¿no? Pero cómo los caballos van mágicamente generando la información, transmitiendo la información, porque ella venía con esa idea, ella venía trabajando su madre y el vínculo con su madre, porque bueno, tengo miedo a ser madre, ¿qué me pasó con mi madre? Entonces uno empieza como desde el raciocinio a entrar en esos lugares. Y de pronto había otro caballo que ella decía, ese caballo no lo quiero ni mirar, que me da miedo, ese caballo, no sé. Entonces ese caballo se da vuelta, bueno, dice, ahora no me da miedo, lo veo y me da lástima, me da pena, me da tristeza. Bueno, empezó a aflorar un montón de emociones atravesadas, me arde la garganta, bueno, tengo un montón de emociones y es mi papá. Esta persona es mi papá y empezó y yo siento que lo tengo que proteger, que lo tengo que cuidar, y siento que estoy siendo su madre. Bueno, todo esto empezó a salir así con una fluidez impresionante de la propia persona, ¿no? Y el caballo estaba ahí inmóvil, el único, los otros estaban haciendo todos lo mismo, comiendo, el único que estaba inmóvil era este, y ella estaba, no, empezando a reconocer que ella estaba siendo la madre de su padre. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo es que esto funciona así, ¿no? Ella empezó a reconocer. Entonces, bueno, mi tarea es ir ayudando a que abra lo que está dentro y que saque sus propias respuestas, ¿no? Entonces, a medida que iba hablando, el caballo seguía inmóvil, abría un ojito apenas, la oreja, como para decirte estoy escuchando, pero seguía ahí inmóvil, permitiendo que la persona sacara a flote, sacara a la luz toda la información en relación a su sentido de protección, sentido de angustia, el padre enfermo, qué le va a pasar si mi padre se muere, o yo necesito hacer tal cosa antes de que mi padre se muera para que mi padre lo pueda ver, y empezar a reconocer que estás ocupando un rol que no es el de hija. Y cuando empezó a darse cuenta, se acerca el primer caballo que se había acercado a ella, que ella había sentido que era una yegua preñada, que era ella misma, con esto de que no puedo ser madre y este gran miedo que tengo, esta angustia de no puedo volver a ser madre, que no quiero por el miedo que me da a que le pase algo a mis hijos.
Entonces, en la medida en que la persona empieza a reconocer que está ocupando un rol que no le corresponde, el rol de madre de su padre, los caballos empiezan, todos los demás se van de la escena, se van lejos a la otra punta del potrero y quedan solamente estos dos, el padre y ella. Y bueno, y acá se empieza a dirimir energéticamente esta charla o este orden, de manera tal que el padre empieza a moverse cuando ella reconoce que está este desorden. Entonces el padre camina, arranca hacia adelante y se pone primero mirando hacia el resto de los caballos, ¿no? Y ella se queda ahí como diciendo, bueno, porque ahora no sé qué hacer con esto, no sé qué lugar ocupar. Y claro que es natural, porque ocupamos un rol errado por sistema, por lo que sea, ¿no? Por patrones, por lealtades a nuestro sistema, no importa. Ocupamos un lugar errado y cuando nos descubrimos que eso es lo que nos está trabando, no sabemos qué lugar ocupar, es natural, ¿no? Entonces, los caballos empiezan a dar una oportunidad de conectar con esto nuevo que se vio, ¿no? Entonces, esta yegua preñada, que no está preñada, ¿no? Pero era la yegua que ella veía preñada, empieza a acercarse y a comer y al lado de ella con mucha delicadeza, a mover los cardos, pero con una delicadeza que parecía una bailarina como movía. Y ella decía, ay, pero no sé si acercarme, porque no sé cómo acercarme a mí. Y entonces, bueno, ahí fuimos trabajando en cómo acercarse hacia sí misma, y la yegua ponía toda la intención porque le comía más cerquita de los pies, hasta que ella puede empezar a conectarse y se toca, ¿no? La toca, acaricia a la yegua y ahí comprende, ¿no? Dice, yo estaba alejada de mí y ahora me dio una emoción tocarme, encontrarme, ¿no? Y ahí el padre, ¿qué hace? Que estaba adelante como mirando para otro lado, ¿no? Pero esperando que se resolviera algo de este lado. El padre hace... y sale, caminando de lo más chocho a comer, ¿no? Señal de que cuando ponemos en orden, todo el sistema se ordena y todo el sistema está liberado, ¿no? Y ella decía, tengo una liviandad en el cuerpo que no sabía que la podía tener, ¿no? Y siento que yo estaba mirando para otro lado, mirando para el lugar donde era más obvio, ¿no? La madre. Y no, acá había algo vinculado al ser madre, pero en un lugar equivocado. Yo no puedo ser madre de mi padre o madre de mi madre, ni padre de mi padre, ni padre de mi madre. Ahí hay un desorden, ¿no? Entonces, cuando yo me doy cuenta y puedo ocupar el lugar que es, libero a los otros. Eso también es una belleza. Me libero y libero a los demás, porque inconscientemente quedan ahí atascados como estaba al principio. Este caballo estaba duro, en un lugar donde estaba siendo hijo de su hija, para ella, ¿no? Entonces se crea un vínculo a contramano, no hay orden ahí. Y simplemente reacomodar las fichas en la conciencia permiten que después pueda ir ocupando el espacio. Bueno, no sé qué es ocupar el espacio de hija. Bueno, preguntarnos, ¿qué haría una hija en este lugar? ¿Estoy siendo la madre de mi madre? Una niña le dice a la adulta qué hacer, ¿no? Puesto en términos así muy extremos. Porque cuando nos podemos hacer estas preguntas, automáticamente la respuesta viene por sentido común, ¿no? ¿Qué haría una hija o qué haría una madre en esta situación? Las relaciones con nuestros padres son la raíz de la gran mayoría de nuestros procesos desafiantes y evolutivos de la vida. Entonces, poder clarificarlos, ordenarlos, ¿no? En los primeros años de vida son los claves. ¿Qué rol estás ocupando? Si estás ocupando el rol que tenés. A veces somos madres o padres de nuestras parejas también. Entonces, bueno, esta claridad que la persona tuvo y que se le notó en el cuerpo, se le notó en sus gestos, ¿no? En la liviandad que sentía,
Me parece que está bueno compartirlo porque es un tema muy común, ¿no? Muy presente en muchos vínculos, en muchas relaciones, y quizá repensar la situación en la que estás hoy desde esta perspectiva te ayuda a destrabar algo, aunque sea a nivel de conciencia, ¿no? De preguntar, ¿estoy ocupando el rol que tengo o estoy ocupando otro rol? Porque quizá nos empezamos a enojar con la otra persona porque estamos ocupando un rol equivocado. Cuando podemos tomar el lugar que nos corresponde, se ordena solo. Y entonces los lazos son lazos de amor y no lazos de esclavitud, que son inconscientes, ¿no? Los lazos de esclavitud, pero al querer ser la madre o el padre de mi madre o de mi padre, estoy creando lazos de esclavitud, de lealtad, ¿no? Que no hay libertad. Así que bueno, me pareció una hermosura, son esas sesiones que una persona viene pensando en A y sale Z, el trabajo que traen los caballos es distinto y es tan esclarecedor que decís gracias, ¿no? Gracias por la velocidad con la que están sucediendo las cosas, y se muestra la información cuando hay real inquietud desde adentro, ¿no? De poder estar en el camino de evolución de conciencia, ¿no? Que es estar para mí en el camino de la libertad, en el camino de la sanación es el camino de la libertad. Bueno, namaste.